Mucha gente pelea por el aborto, que sí, que no. Y entre tanto ruido, las personas que están en la mitad o que no tienen una posición tomada del todo, pues terminan confundidas o simplemente huyen de la conversación. Vean, una confesión. Cuando yo estaba en el colegio pertenecía a ese grupo de personas. Y a veces me decía, yo sé bien cómo cuidarme, mi mamá me enseñó. Entonces, ¿por qué las mujeres abortan si para eso existen los métodos anticonceptivos? Así que si bien aquí no vamos a ocultar que estamos a favor del aborto libre, ustedes lo saben si nos han visto desde hace rato, pues queremos hacer un video explicativo para contar qué es lo que está en juego hoy en Colombia. Resulta que un centenar de organizaciones ciudadanas feministas conformaron un movimiento llamado Causa Justa. Y en octubre le presentaron una demanda a la Corte Constitucional relacionada con la eliminación del delito de aborto. Así que los magistrados de esa corte, más temprano que tarde, tendrán que tomar una decisión. Llueva, truene o relampaguee. Aquí hicimos la tarea de leer la demanda que presentaron las organizaciones y que tiene 153 páginas. La desmenuzamos y la resumimos para que todas las personas quedemos enteradas y entendamos qué es lo que buscan estas organizaciones y qué puede pasar con el fallo. Las feministas somos muy distintas entre nosotras. Y digamos que aunque creemos que todas tenemos en común que queremos despenalizar el aborto, hay mil maneras de aproximarse al tema. De buscar la eliminación del delito del Código Penal, de sentarse a redactar demandas. Y cada una de esas maneras tiene implicaciones distintas en la vida práctica de las mujeres y de las niñas en Colombia. Por ejemplo, lo que lograron las argentinas en diciembre. ¿Recuerdan la noticia? No es lo mismo que lo que las colombianas están buscando hoy. En esa medida queremos pedirles Que a lo largo de este video tengan en cuenta a dos personas. La primera se llama Laura. Es una niña de 14 años que vive en Acarí, norte de Santander. Ella quedó embarazada porque la violó un tío y por eso le gustaría interrumpir el embarazo, porque no quiere estar embarazada, porque no quiere someterse a un parto, pero no tiene idea cómo. La segunda persona se llama Jaime, tiene 36 años y es un papá muy feliz de 2 niños, la parejita, como tú. Los valores familiares siempre han sido esenciales para él y está casado con una mujer que ama, o por lo menos así lo parece en Instagram, y cree que la protección de los derechos de la niñez es lo más importante del mundo. Por eso Jaime podría llegar a estar de acuerdo en casos de aborto como en el de Laura, pero no de mujeres irresponsables que no se cuidan. Lo llamaremos Jaime porque de seguro todas conocemos un Jaime que es como él. Pero, de nuevo, pude haber sido yo hace años. Teniendo a Jaime y a Laura muy presentes, arranquemos. Primero, ¿cuál es el estado de las cosas cuando hablamos de aborto en Colombia? En una sentencia del 2006, la Corte dijo que abortar era un derecho bajo 3 causales o condiciones. Primero, si está en riesgo la vida o la salud de las mujeres. Segundo, si el embarazo es producto de una violación o un incesto. Tercero, si la vida fetal es incompatible con la vida extrauterina. En ese momento, la decisión fue un avance histórico en Colombia y un ejemplo para otros países en América Latina. Hasta ahí, Laura estaría protegida entonces, pues su caso se encuentra dentro del marco de la sentencia y podría interrumpir su embarazo. Jaime está tranquilo. Segundo, ¿qué es lo que se quiere cambiar entonces? Resulta que aunque la Corte estableció que el aborto es un derecho en las 3 circunstancias antes mencionadas, por el otro lado, el aborto siguió siendo un delito. Un delito en el Código Penal, en los demás casos por fuera de las causales. Es decir, es un derecho en la justicia constitucional, que debería ser la madre de todas las leyes, y un delito en la justicia penal. Y como bien nos explican en el movimiento Causa Justa, la Corte en el 2006 asumió que lo uno no le pisaba las mangueras a lo otro, pero sí lo hace. Así que el objetivo de la demanda de Causa Justa es buscar eliminar el delito de aborto del Código Penal. Tercero, ¿por qué es importante eliminar el delito de aborto? Siéntense bien que aquí entramos en el meollo de este asunto, porque ni Jaime, ni la yo antigua en modo beta, ni la mayoría de personas en este país quiere que ninguna mujer vaya presa por abortar. ¿Ustedes quieren que Laura vaya presa por abortar? Yo creo que no. Yo me atrevería a decir que Jaime no quiere eso, porque a Jaime, a quien lo que más le importa en el mundo son los derechos de las niñas y los niños, no podría dormir tranquilo sabiendo que una niña que fue víctima de violación y que está desesperada termina presa. Momento, deténgase y no me enrede. Laura ya está protegida por la ley actual, ¿no? Usted me acaba de decir que el aborto se despenalizó en el 2006, en el caso de niñas como Laura. ¿Para qué quieren cambiar la ley entonces? Mi problema no es con Laura, sino con las mujeres irresponsables, niñitas ricas que abortan por no cuidarse. Pues mi estimado Jaime, resulta que son sobre todo niñas y jóvenes como Laura las que terminan perseguidas por la justicia, no las supuestamente irresponsables que a usted le preocupan. De esas yo quiero hablar. Ya casi hablaremos de ellas también. Por ahora tenga presente que según cifras de la Fiscalía, casi todas las mujeres que han sido judicializadas por el delito de aborto en los últimos años son mujeres en situaciones muy duras de pobreza y vulnerabilidad. 97% viven en zonas rurales. Además hay 37 casos que corresponden a niñas menores de 14 años. Imagínese usted, una niña de 11
o 12 años, con un proceso penal encima, con la amenaza de una condena, a pesar de que por su edad se presume que hubo violación y por lo tanto tenía derecho a interrumpir el embarazo, según las causales autorizadas. Lo anterior sin mencionar que el 30% de las mujeres denunciadas por abortar han sido también víctimas de delitos sexuales, de lesiones personales o de distintos tipos de violencia, y tienen procesos en la fiscalía por estos casos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué terminan tantas niñas con procesos judiciales encima? Si el aborto está despenalizado en su situación, pasa porque la existencia del delito en el Código Penal genera mucha confusión, desinformación y miedo, y permite que en la práctica algunas personas, autoridades, miembros de la policía, inicien procesos judiciales contra las mujeres y niñas que están en situación de vulnerabilidad. Se agarran de ese artículo para intimidar. Ve, mi estimado Jaime, por eso es tan urgente acabar con la existencia del delito de aborto. Porque no es justo que los médicos y las médicas anden con miedo de ir presos o de ser juzgados por hacer su trabajo. ¿Los médicos y médicas? La demanda explica que actualmente, según cifras de la Fiscalía, también hay profesionales de la salud investigados por haber cometido el delito de aborto. Investigaciones del Grupo Médico por el Derecho a Decidir demuestran que muchas personas, médicas, médicos, enfermeras y administrativos, sienten miedo de prestar el servicio de una interrupción voluntaria del embarazo por puro temor a que les abran un proceso judicial. Para completar, pocas facultades de medicina enseñan sobre la interrupción voluntaria del embarazo, lo que impide que los estudiantes se gradúen con información suficiente para no poner en riesgo la salud de las mujeres. Entonces, lo que pasa es que cuando mujeres y niñas como Laura llegan al centro médico, muchos médicos sienten que para no meterse en problemas tienen que denunciarlas o simplemente zafarse de eso y decirles que no pueden hacerles el aborto. Todo porque quieren evitar meterse en problemas con la justicia. El derecho a ejercer libremente tu oficio también está protegido por la Constitución, y lo que la demanda pone en evidencia es que la penalización del aborto viola no solo los derechos de las mujeres, sino de los profesionales que están dispuestos a prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo a conciencia, porque la existencia de ese delito hace que las niñas y mujeres que sí cumplen con una de estas tres condiciones, en las que hoy en día el aborto no es un delito, igual se encuentren con 1000 barreras. Laura le contó a su tía que estaba embarazada y que quería abortar. Su tía le dijo que eso de abortar era un delito y que podía ir presa. La niña buscó en Google, tan pronto pudo, y vio que era cierto. Laura sintió mucho miedo y pasó varios días sin dormir. Luego, peleando contra el miedo, logró ir al centro médico de Acarí, y allí el médico le dijo que necesitaba autorización de la mamá, lo cual es falso. Pero bueno, Laura convenció a su mamá de ir con ella. Fueron juntas de nuevo al centro médico. Pero ahora el doctor les dijo que era objetor de conciencia, o sea, que el aborto va en contra de sus principios y por eso no puede hacerlo. No hay más médicos en el pueblo. Entonces viajan a Ocaña, el municipio cercano, y les pasa lo mismo, porque ahora todo el hospital de Ocaña se declara objetor de conciencia, lo cual es inconstitucional. Recargan la tarjeta de celular para tener datos y buscar en Google qué opciones hay. Encuentran que hay una clínica en Cúcuta donde pueden acudir, pero la mamá de Laura tiene muy pocos recursos. Durante varias semanas la señora se pone a hacer turnos dobles como trabajadora doméstica en una oficina y pide préstamos con amigas hasta que logra conseguir el dinero para viajar a Cúcuta. Van a la clínica de la que tenían información, pero al llegar se encuentran con una multitud de gente rezando. Sienten mucho miedo y no entran a la clínica. Ven que a la vuelta de la esquina hay otra clínica con una fachada de colores parecidos. Allá no hay gente rezando ni protestas, pero entran y todo está muy sucio. Una recepcionista les dice que le hacen el aborto a Laura, pero ni siquiera le explican que deben hacerle exámenes para saber cuál es el estado del embarazo. En realidad era una clínica de abortos clandestina a donde terminan acudiendo muchas mujeres, poniendo en riesgo su salud. 32% de los abortos clandestinos terminan en complicaciones de salud para las mujeres, complicaciones que cuestan miles de millones de pesos al sistema de salud. La historia de Laura se repite una y otra vez. Las niñas y las mujeres, así cumplan con una o varias de las causales de la sentencia del 2006, se enfrentan a 1 millón de barreras en la práctica que al final las condenan a una maternidad obligada. Solamente la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, ha acompañado desde el año 2006 a casi 1.308 mujeres que han experimentado barreras para ejercer su derecho a abortar bajo las 3 causales permitidas. Eso demuestra que este sistema de poner causales o condiciones, aunque fue un gran avance en su momento, hoy en día es insuficiente porque acentúa
las desigualdades entre las mujeres. Porque actualmente la existencia de este delito de aborto viola el derecho a la salud de las mujeres. Llegamos al punto más esperado por mi estimado Jaime. Ajá. Pasan dos cosas, mi estimado Jaime. Por un lado, la salud no es solo física. Cada vez hay más conciencia en el mundo de la importancia de la salud mental. Y el COVID sí que nos sirvió para prestarle atención a esto. El problema es que el modelo de causales que tenemos desde el 2006 permite que cada médico le dé una interpretación a lo que salud significa. Esto sí afecta a tu salud, esto no. Y esa distinción entre lo que sí y lo que no hace que muchas mujeres se queden sin acceder a servicios oportunos y seguros de aborto. Eso por un lado. Por el otro, piense que una no debería tener que cumplir con ciertas condiciones para acceder a un servicio de salud. Ahí está mi problema, porque entonces cualquier mujer irresponsable termina abortando por no cuidarse. Mi estimado Jaime, lo irresponsable es juzgar a las mujeres así sin más e imponerles el punto de vista del médico, del cura, del juez, de la pareja, sin valorar su conciencia y su capacidad moral para tomar decisiones. Vean, abortar es una práctica ancestral que ha hecho parte de la vida de las mujeres desde siempre. Y desde siempre las mujeres han abortado por 1000 razones. Y para tomar esta decisión tan difícil lo piensan mucho. Nunca lo toman a la ligera. La toman porque fallan los métodos anticonceptivos, por ejemplo. Porque ya eres madre de 3 hijos y el embarazo te llega por accidente, en un momento en el que al fin estás rehaciendo tu vida laboral, porque no estás en el momento con la pareja adecuada para tener hijos y lo sabes, porque esa pareja es violenta contigo, te insulta, te pega o te viola, porque para muchas mujeres en Colombia sigue siendo un privilegio acceder a información de calidad sobre su cuerpo y sobre métodos anticonceptivos, y por 1000 razones más que si nos ponemos a enunciar la verdad es que no tiene fin este video. Por todo esto, es que según la misma Organización Mundial de la Salud, el aborto es considerado un servicio de salud. Y en Colombia, mi apreciado Jaime, la salud es un derecho constitucional. En esa medida, como bien nos explica el movimiento Causa Justa, ningún servicio de salud puede ser negado por el significado que le atribuyen algunos al concepto de salud, porque eso hace que se violen los derechos de muchas. Lo que dice la demanda es que la existencia del delito de aborto en el Código Penal es la base de prejuicios como ese. Las mujeres abortan por irresponsables y además su existencia opera como una barrera para acceder a un aborto seguro y oportuno, incluso estando dentro de las circunstancias permitidas por la Corte Constitucional. Así que eliminar el delito de aborto, mi estimado Jaime, y que usted deje de pensar eso, son dos cosas que según esta demanda van de la mano. Pues lo que dice es que la eliminación del delito contribuye con la eliminación de los prejuicios. Si ya no es un delito en el papel, abortar empieza a perder el estigma. Y por ahí derecho, personas como usted empiezan a entender que esto es una decisión de cada mujer, que a nadie le corresponde juzgar, y que está bien si a usted no le gusta. Porque a diferencia de la prohibición del aborto, que obliga a las mujeres que quedaron embarazadas sin desearlo a continuar con ese embarazo y volverse madres, con la eliminación del delito no se está obligando a nadie a practicarse un aborto. Si usted no está de acuerdo, no quiere, no lo necesita, nadie en el mundo lo va a obligar a abortar. Momento. Estimado Jaime, cierto que usted ni siquiera podría estar embarazado y aún así está opinando sobre esto, pero no importa, continuemos. Pues puede que yo no tenga útero, pero si esa demanda se aprueba, voy a tener que pagar abortos con los que no estoy de acuerdo, con mis impuestos, porque ¿de dónde más va a salir la plata para eso? Yo no estoy de acuerdo con el consumo de productos que traen un montón de azúcar procesada, pero aún así pago tratamientos a la diabetes de personas como usted con mis impuestos. Los partos, por ejemplo, que son procedimientos médicos mucho más costosos y complejos que los abortos, también son asumidos con los impuestos de todo el mundo, y esto tiene una razón de ser: la importancia de garantizarles a las mujeres servicios de salud sexual y reproductiva, sea que decidan ser madres o que decidan no serlo. Porque con ese delito se está violando el derecho de la igualdad a las mujeres en general, incluyendo particularmente a las mujeres migrantes. Cuando las mujeres migrantes van a abortar, tienen muchos problemas. La demanda explica que las migrantes no solo enfrentan el mismo calvario que las colombianas, como Laura, sino que es un calvario con frecuencia peor. La idea de que el aborto sea un delito hace que te juzguen, que esté normalizado tratarte como asesina. Y si a eso se suma que te desprecien por venezolana, pues se suman dos prejuicios horribles. Porque ese mismo delito viola la libertad de conciencia de nosotras las mujeres. Seguramente ustedes han escuchado que Colombia es un estado laico. ¿Qué significa eso? Significa que la iglesia y el estado son cosas separadas, que la iglesia no debería influir en las leyes, que ninguna religión te puede imponer qué hacer. La demanda argumenta que cuando las mujeres no logran acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, se les viola esa libertad de tomar sus propias decisiones, más allá de lo que diga una religión, y por lo tanto su libertad de conciencia. Esos son básicamente los argumentos centrales de la demanda. La pregunta del millón:
ahora. Es si la Corte acepta los argumentos de la demanda. Cuarto, ¿qué significaría esto en la vida práctica de las mujeres? Significa que ninguna mujer va a ir presa por abortar y el 61% de las personas en Colombia está de acuerdo con eso. Pero entonces toda la que quiera hacerse un aborto lo va a hacer libremente sin Dios ni ley. El aborto, al igual que todos los servicios de salud, tiene unas reglas de juego que ya en Colombia la Corte Constitucional ha ido estableciendo a lo largo de los años. Lo importante es que ese servicio no sea regulado con el derecho penal, porque como vimos no sirve para nada y más bien termina amenazando los derechos de todo el mundo, de Laura, de los médicos y de las mujeres que por distintas razones deciden interrumpir un embarazo. Quinto, ¿cuál es nuestro pronóstico? La Corte puede hacer tres cosas. La fácil, sostener el modelo de causales que ya tenemos, pero sería raro que la Corte se hubiera tomado el trabajo de admitir semejante demanda si no fuera porque reconoce que hay hoy unas condiciones nuevas. Lo problemático de la existencia del delito son las múltiples barreras de acceso, la situación de las mujeres migrantes y unos nuevos argumentos que fueron los que vimos y que no se consideraron en el 2006. La chévere, avanzar, reconocer que esta norma que dice que el aborto es un delito va en contra de la Constitución y a partir de ahí aceptar que se puede regular, pero sin el derecho penal como amenaza de por medio. Entre otras, se podrían plantear requisitos o reglas sensatas para que las mujeres puedan abortar por fuera de las causales existentes, pero dentro del sistema de salud. Nosotras creemos que esta es la opción más probable. La soñada, admitir que los límites de plazos y de tiempos continúan vulnerando los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las más pobres, de las que viven en zonas alejadas de las grandes capitales, de las mujeres indígenas, de las mujeres migrantes e incluso de los médicos y médicas, reconociendo que todas las causas de las mujeres para abortar son justas. La impensable, retroceder en lo que ya tenemos, pero no creemos que esto sea muy probable. Definitivamente no. Por la importante protección que siempre ha hecho la Corte a los derechos de las mujeres y de las niñas, tanto en temas de diversidad sexual como de autonomía reproductiva. Mi estimado Jaime, Ajá. mientras usted y nosotras discutimos todo esto, hay un reloj que no para de correr para niñas como Laura. Y un peso gigante encima de ellas, los prejuicios, intentando aplastarla y quitándole el sueño. Mi estimado Jaime, usted y nosotras tenemos muchas diferencias de opinión, pero coincidimos en la importancia que les damos a los derechos de las niñas. Usted y nosotras queremos que Laura viva bien, dignamente, segura y feliz, y además pueda tener un proyecto de vida que no sea una maternidad forzada. Y entiendo que a usted ahora le preocupe que un montón de mujeres se pongan a abortar por deporte, Pero eso no va a pasar. porque ninguna mujer aborta por deporte y eso está comprobado. Después de la despenalización, los abortos no han aumentado ni en Inglaterra, ni en Canadá, ni aquí cerquita en Uruguay. Lo que demuestra que la despenalización no hace que más mujeres aborten, sino que contribuye a que se garanticen derechos de niñas como Laura. Todo se logra comprendiendo una cosa. Que el problema de fondo es la autonomía de las mujeres. Y aquí viene nuestra opinión. Lo que a usted le molesta, mi querido Jaime, es que las mujeres decidan. Que decidamos por nuestra cuenta, Ya vimos que los abortos no aumentan por despenalizar. sino que incluso disminuyen. Y ya vimos que penalizar sobre todo afecta a niñas y adolescentes muy vulnerables. Y que la penalización y tratar a las mujeres como criminales no ha hecho que las mujeres no aborten, porque abortos siempre han existido y siempre existirán. Y lo que a usted, Jaime, lo que más le importa en el mundo son los derechos de la niñez. ¿Por qué seguir negándose entonces? Cuando una entiende que nadie puede decidir sobre el cuerpo de otra, Nos quitamos de encima un montón de rollos. no tenemos que ponernos a hacer distinciones entre unas mujeres y otras. Todas tenemos los mismos derechos y ya. A la larga, esto sobre todo va a beneficiar a niñas como Laura y a otras como ella. Porque las que pueden pagar el aborto van a abortar con o sin penalización. Tanto en la opción chévere, Como en la soñada, la Corte admitiría que la existencia del delito de aborto es la base de una pirámide de prejuicios. que hacen que Laura esté así de oprimida. Al quitarlo, Laura vuelve a ser ella misma. Eso sí, una cosa más que es fundamental. Incluso si la Corte no toma el camino esperado. Hay algo que queremos decirle a Laura y a todas las mujeres y niñas que están pasando por una situación como la suya. No están solas. Hoy existe un movimiento de mujeres que está dispuesto a seguir insistiendo en la pelea. Una marea verde de chicas que saldrán a la calle y a sus redes sociales Y a sus reuniones familiares. y de amigas. A decir con firmeza que todas las causas son justas. Hoy como nunca antes existe una tonelada de mujeres que son conscientes de que la movilización social, La protesta social. pero también reunirnos, Escucharnos. compartir nuestras historias en internet y en la vida, Creernos entre nosotras. es lo que va a transformar esta realidad injusta En una nueva realidad en la que quepamos todas. sin brechas. En donde finalmente a las mujeres se nos trate como ciudadanas plenas. Pues nuestra realidad está inherentemente ligada. A nuestras posibilidades de decidir sobre la reproducción. Porque si no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿Qué podemos esperar de todo lo demás?